Hola, buenos días. Bienvenidos a esta presentación sobre el derecho internacional y la actual administración de Trump. El objetivo de nuestra presentación es primero explicar algunas de las acciones de la segunda administración de Trump y seguidamente explicar las consecuencias devastadoras que han tenido estas acciones para el derecho internacional. Nuestra presentación la dividimos en distintas secciones dedicadas a política exterior primeramente y después hacia la política interna de los Estados Unidos. Hicimos una parte primeramente con América Latina y con el comienzo de los ataques que ha efectuado la segunda administración de Trump a supuestas narcolanchas. Hablo de supuestas porque es que no se ha presentado hasta la fecha evidencia alguna de que se estuvieran dedicando al narcotráfico. No obstante, se han efectuado estos ataques con un saldo de 189 muertos aproximadamente hasta la fecha en el área del Caribe, fundamentalmente. Ya hay dos familias en Trinidad y Tobago que interpusieron una demanda contra Washington por dos fallecidos en sus respectivas familias. Esto puede calificarse a su vez como ejecuciones extrajudiciales y estas acciones son violatorias de la Carta de la ONU de 1945 y de la Convención sobre el Derecho del Mar por el uso de la fuerza letal y el patrullaje con ataques aéreos en aguas internacionales. Además de eso, se violan los convenios de Ginebra al atacar embarcaciones sin advertencia previa o, peor aún, tras destruir la lancha, atacar a los náufragos sobrevivientes de dicho ataque, lo cual viola las leyes de la guerra y de la protección de los náufragos. Hicimos un aparte sobre la política exterior hacia Venezuela con la operación Resolución Absoluta de la segunda administración de Trump, con un saldo de 55 fallecidos, entre ellos 32 compañeros nuestros fallecidos lamentablemente en acción y que esto culminó con el secuestro del presidente legítimamente elegido según las leyes de Venezuela, Nicolás Maduro, lo cual, primero que todo, es violatorio del artículo 2 de la propia Carta de la ONU, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra cualquier Estado y exige el arreglo pacífico de las controversias. Y aquí señalamos un patrón que se ha observado porque tanto con Venezuela como con Irán, como se señalará más adelante, habían conversaciones, habían negociaciones sobre el conflicto con Estados Unidos y no obstante todo esto se obvió y se recurrió al uso de la fuerza como ya se observaba. A su vez, esto es violatorio de la resolución 2625 de la ONU sobre la declaración de las relaciones de amistad que prohíbe la intervención armada, sobre todo cuando no hay pruebas, siguen sin exponerse pruebas sobre los supuestos vínculos con el narcotráfico del presidente o de su equipo. Y a su vez, esto viola la resolución 3314 de la ONU, que establece que es un acto de agresión el uso de la Fuerza Armada por parte de un Estado, porque fue completamente unilateral. En cuanto a la política exterior hacia Medio Oriente, se observaron los bombardeos con Irán, hacia Irán, a partir del 28 de febrero de 2026, igualmente después de conversaciones previas, donde Irán ha sido víctima, como lo ha sido Cuba, como lo ha sido Venezuela, de un complejísimo sistema de sanciones, con la Operación Martillo de Medianoche en 2025, donde se bombardearon a dos plantas de enriquecimiento de uranio en un centro de investigación, donde ha habido un homicidio intencionado de líderes políticos sin una agresión justificada por la Carta de la ONU, donde además se ha asesinado a científicos prominentes sobre la situación energética que investigaban sobre la forma de utilizar energías limpias, sobre el uso de la energía nuclear. Además, estamos hablando de un ataque aéreo completamente injustificado contra una escuela de primaria donde fallecieron profesores y niños que sencillamente fueron a su escuela aquel día y no esperaban encontrarse este horror que se ha descrito. Y tenemos además el bloqueo naval del estrecho de Hormuz con las consecuencias devastadoras para la economía global que esto ha traído, con la subida de los precios, con la subida más de todos los precios, porque ahora los precios internacionales tienen que ver con
o sea, oscilan en dependencia del precio del combustible que se utiliza para transportarlo cuando hablamos de comercio exterior. Y todos sabemos que Cuba, por ejemplo, es dependiente de las importaciones desde mucho antes del triunfo de la revolución. Así que esta situación afecta también directamente a Cuba y al hermano pueblo de Irán. Y tenemos la guerra con Gaza, que sabemos que no comenzó ahora, donde Estados Unidos ha sido el principal respaldo militar y diplomático de Israel en este genocidio y reconoce a Jerusalén como capital de Israel, cambiando la sede de la Embajada de Estados Unidos hacia allá en 2018. Respecto a las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones, primero explicar que en el CESEU, la profe Melina y yo hemos creado un sistema de categorías para diferenciar. Tenemos a las medidas coercitivas unilaterales, después de una revisión profunda de bibliografía, como una categoría general donde se agrupan toda clase de sanciones que ejerce unilateralmente un Estado contra otro, buscando que ese Estado diana tenga ese comportamiento deseado por el Estado sancionador. Y dentro de la subcategoría de sanciones internacionales unilaterales, donde estas aparecen en legislación. ¿Y por qué hacemos la diferenciación? Porque una cosa es la legislación, pero hay acciones que se quedan fuera, que son también MCU, como por ejemplo las noticias. Y estamos asistiendo a una fase donde las noticias están teniendo un efecto similar al de las sanciones que aparecen en legislación, totalmente ilegales, porque no se supone que esto suceda, pero el daño que ocasionan es similar. Entonces, estamos asistiendo a un momento donde hay 37 programas de sanciones por Estados Unidos, muy integrales, que atacan todos los sectores de una economía, lo cual contradice el propio criterio de embargo sobre la legislación estadounidense, porque el embargo solamente debe cubrir las relaciones entre un Estado y otro, y hay una manifiesta extraterritorialidad. Ejemplo de eso ahora mismo es el bloqueo energético contra Cuba, donde se sanciona a terceros países inocentes del conflicto entre Estados Unidos y Cuba, y se les sanciona por querer hacer uso de su derecho soberano a establecer relaciones comerciales libres para poderle vender petróleo a Cuba. Además, se ha observado una orden ejecutiva inédita sancionando por Estados Unidos a la Corte Penal Internacional y sus funcionarios por ejercer funciones protegidas desde la propia Carta de Naciones Unidas. Hemos visto sanciones y amenazas contra Francesca Albanese, la observadora sobre la situación de Gaza, igualmente inéditas, que atentan además contra el derecho a libertad de expresión, protegido supuestamente por Estados Unidos y que afortunadamente fueron eliminadas en mayo. Vemos una ampliación de las listas negras, el caso de Cuba lo acabamos de explicar, con inclusión de funcionarios gubernamentales. Se está observando además una violación de igualdad soberana entre estados, no se está respetando, y la consecuente injerencia en sus asuntos internos. Vemos además que Estados Unidos decidió en enero de 2026 salirse de más de 66 organizaciones y convenios internacionales como UNESCO, ACNUR, CEPAL, la Organización Mundial de la Salud, la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y esto ha traído además que retiren el financiamiento que usualmente Estados Unidos y China son los dos estados que mayor contribución financiera realizaban para estas actividades, lo cual además ha colocado a la ONU en una situación cercana a la bancarrota y el colapso de programas sociales por todo el mundo, el desarrollo, o sea, programas que iban dirigidos a mejorar cuestiones, a apoyar cuestiones relativas al desarrollo, a la crisis climática, a la violencia contra la infancia, a promover la igualdad de género. Y ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, un rebrote del ébola en el Congo, en África, que puede tener consecuencias devastadoras a nivel mundial por la rápida expansión, por la ausencia de una vacuna contra algunas de las cepas del ébola, y donde había un programa de la ONU para monitorear esta enfermedad. Al retirarse el financiamiento, se le ha cortado las posibilidades, se le recortaron las posibilidades a la organización para poder mantenerse en el país. Respecto a la política interna, estamos observando deportaciones masivas, donde hasta el último dato que logramos consultar, el 4 de abril de 2026, había más de 60.000 personas bajo custodias del ICE, con todos los riesgos, sabiendo que hay personas, incluido un cubano,
que hasta la fecha, según testimonio de personas que estaban ahí, también fue demolido a golpes y falleció por solicitar un medicamento, el medicamento que tomaba, con todas las violaciones de los derechos humanos derivadas de esto, y después acusan a Cuba, donde además se ha observado que más del 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales, por lo que no representan ninguna amenaza para los Estados Unidos. Hay una violación de los derechos internacionales de los refugiados que llegan por situaciones que acontecen en sus respectivos países, con más de 6.200 niños arrestados por ICE. Hay ataques a la libertad de expresión y de pensamiento de los propios estadounidenses, con represión de los ciudadanos que protestan contra ICE y contra los estudiantes, sobre todo en las protestas pro-palestinas. Por tanto, el Estado de Derecho además se ha visto vulnerado por incumplimientos reiterados de órdenes judiciales, abuso del poder ejecutivo y erosión de los contrapesos entre los poderes del Estado. Y vemos también ataques contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ, donde incluso hasta la Corte Suprema, todos sabemos que es altamente conservadora, ha recortado las posibilidades de los estados de proteger cuestiones como el aborto y ha protegido a aquellos que discriminan a dicha comunidad. Solo señalar algunos de los hechos a tener en cuenta actualmente en la política interna de Estados Unidos, el saludo romano de Elon Musk, que a pesar de que ya no está directamente vinculado al poder, es evidente por este saludo que muchos han identificado con corrientes fascistas, la permisibilidad que esta situación ha tenido por parte del gobierno estadounidense de promoción, de protección de estos comportamientos tan peligrosos y que se pensaba que habían sido erradicados a partir de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de 2 ciudadanos blancos, ciudadanos estadounidenses, inocentes, por agentes del ICE, y donde ha habido una protección por parte del gobierno de estos asesinos, de sus propios ciudadanos. El caso tan mediatizado de Liam Conejo Ramos, un niño que fue detenido por el ICE cuando salió de la escuela junto a su padre, que después fue liberado, pero ya con daños psicológicos a su personita. Y por último, la prohibición de libros a nivel estadual, aproximadamente 7.000 títulos en el estado de la Florida, con autores latinoamericanos como García Márquez, lo cual también es violatorio de la libertad de expresión. Y todo esto lo que nos transmite, vamos a verlo ahora, para concluir, todo esto lo que nos transmite es que las medidas de la administración Trump contra Venezuela, Cuba y Gaza violan el derecho internacional, señalan una nueva fase en la que no se siente la necesidad de explicar, interpretar o instrumentalizar el derecho, donde ese derecho internacional se sustituye por el uso directo de la fuerza, por el secuestro del jefe de Estado de otro país. Esto vuelve a poner de manifiesto que ese derecho internacional continúa operando según jerarquías de poder, favoreciendo a las élites, que son las que realmente ostentan el poder en Estados Unidos, y donde además asistimos a la observación de una impunidad institucional e indefensión ante un Estado poderoso como Estados Unidos. Muchas gracias.